Bueno, la regulación de la respiración. Como todos sabemos, la regulación de la respiración es un proceso sumamente importante y que es de suma vitalidad. Desde primer año vimos que la estructura que se encarga de regular la respiración es sin duda alguna el tallo encefálico. En este caso específicamente, la estructura del tallo encefálico que se encarga de regular la respiración es el famoso bulbo raquídeo, específicamente la formación reticular. En la formación reticular tenemos diferentes grupos de neuronas que se van a encargar, que van a interactuar y que van a tener como principal función la regulación de la contracción o relajación del diafragma. Esa viene siendo la última acción, relajar o contraer el diafragma. Si se contrae es una inspiración, si se relaja es una expiración. Entonces, existen diferentes estructuras, como todo, la respiración va a tener información que va a entrar, va a tener un centro de integración y va a tener información que va a salir, ¿verdad? Aquí hay dos estructuras que cobran una importancia, que son los quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores centrales. Sí, los quimiorreceptores periféricos se encuentran específicamente en el cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo pues se encuentra a un lado del seno carotídeo. Tenemos también los quimiorreceptores centrales. Asimismo, hay otras estructuras que se encuentran dentro del pulmón, que son los receptores de estiramiento del pulmón, y también podemos tener estructuras que se van a encontrar dentro de los músculos que participan en la respiración, como son receptores que se encuentran en las articulaciones y receptores que se van a encontrar dentro del propio músculo que participa en la respiración, ya sea en la inspiración o en la expiración. ¿Ok? Ahora, la estructura que se va a encargar de recibir toda esta información de tipo aferente va a ser el centro inspiratorio, o también se le conoce como grupo respiratorio dorsal, que es este que está aquí y que se encuentra en el bulbo raquídeo. Aquí ocurre la integración de las señales que provienen de la periferia. Ojo, algo bien importante a resaltar es que no solamente provienen señales de la periferia, sino que también podemos encontrar señales que vienen de ahí, de estructuras cercanas que se encuentran dentro del sistema nervioso central, como es el centro apnéusico y el centro neumotáxico. Una vez que la información llega al centro inspiratorio, pues va a salir a través de información eferente por el nervio frénico. Y pues bueno, de ahí la información va a llegar hasta el diafragma y el diafragma se va a contraer o no se va a contraer. Algo bien importante es que la información del centro inspiratorio primero va a llegar a las neuronas del asta anterior, que se van a encontrar a nivel cervical C3, C4 y C5. ¿Ok? Y ahora sí, imagínense qué pasa esto. ¿Sí, no? Esta que está aquí es una neurona que se encuentra en el grupo inspiratorio y envía información referente a las neuronas del asta anterior o las neuronas motoras que se encuentran a nivel cervical C3, C4 y C5. ¿Sí? Posteriormente la información va a salir. Este que está aquí viene siendo el nervio frénico, libera acetilcolina. Bien importante recordar que la acetilcolina, en el caso del músculo esquelético, se va a unir a receptores nicotínicos que se encuentran en el diafragma. De esta manera se va a llevar a cabo una contracción del diafragma. Generalmente el diafragma se contrae entre 12 a 20 veces por minuto, que viene siendo la frecuencia respiratoria. Ahora, hablemos un poco de los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos, como comenté, son estructuras que se encuentran en el cuerpo carotídeo, ¿sí? Y se supone que estos quimiorreceptores periféricos son sensibles a ciertas sustancias químicas, o sea, son quimiorreceptores. De estas tres sustancias resulta que son más sensibles al oxígeno,
Súper importante eso. Responden principalmente a una hipoxia, a un estado de hipoxia. Y ahí las estructuras que están ahí como tal son estas que están aquí, las células del glomo, ¿sí? Las células del glomo, las cuales las dividimos en dos, células del glomo tipo 1 y células del glomo tipo 2. Las células del glomo tipo 1 son estructuras que son muy sensibles a la hipoxia. Entonces, cuando existe hipoxia, se van a activar las células del glomo tipo 1 y al activarse, lo que va a ocurrir es que aquí se va a liberar dopamina, ¿sí? O sea, hay una hipoxia, aunque la literatura dice que el principal estímulo es la hipoxemia. O sea, puede ser hipoxia o hipoxemia, ¿sí? Y pues se van a estimular las células del glomo tipo 1. Al estimularse, se activan y liberan dopamina. La dopamina es una catecolamina. Esta información, o sea, al liberarse dopamina, ¿sí? La dopamina va a actuar sobre las fibras aferentes que forman parte de los nervios noveno y el décimo, o sea, glosofaringio y vago. ¿Ok? Y entonces la información va a subir. Aquí lo importante es que recuerdes esto, que son células del glomo tipo 1 y que se libera dopamina. Ahora, una vez que se estimulan por la hipoxia, por la hipoxemia, esta información, imagínate que pasa esto, ¿no? Llega al centro inspiratorio o al grupo respiratorio dorsal. ¿Y qué es lo que hacen? Lo estimulan. Aquí la pregunta es, ¿a partir de cuándo o qué número, cuál es la cifra para decir que están activados los quimiorreceptores de tipo periféricos? La respuesta es por debajo de 60 milímetros de mercurio. Cuando estamos por debajo de 60 milímetros de mercurio se van a activar los quimiorreceptores periféricos y entonces es ahí cuando la información de la periferia va a llegar al grupo respiratorio dorsal o centro inspiratorio. Este se va a activar, ¿sí? Recibe la señal, oye, está ocurriendo una hipoxia, está ocurriendo una hipoxemia. Se activa el grupo respiratorio dorsal y, como pueden observar, va a descargar sobre las neuronas que se encuentran en C3, C4 y C5 para posteriormente, ¿sí? Formar estas neuronas, el nervio frénico liberará acetilcolina, actuar sobre el diafragma y generar una contracción. ¿Sale? Ahora, los quimiorreceptores centrales, a diferencia de los periféricos, estos van a ser muy sensibles al dióxido de carbono, ¿sí? Van a ser muy sensibles a los hidrogeniones. Lo que va a ocurrir es que a nivel central va a existir un cambio de pH en el líquido cefalorraquídeo. Ese cambio en el pH en el líquido cefalorraquídeo va a ser detectado por los quimiorreceptores centrales. Y entonces los quimiorreceptores centrales van a enviar información igual aferente, ¿sí? Al grupo respiratorio dorsal. Y tiene sentido. Si yo tengo una acidosis, quiere decir que tengo mucho ácido, quiere decir que tengo muchos hidrogeniones. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando tengo muchos ácidos o muchos hidrogeniones? Pues eliminarlos, ayudar al cuerpo a eliminarlos. Y lo que ocurre es que va a existir un aumento en la frecuencia respiratoria y empezamos a hiperventilar y empezamos a sacar ese CO2 de forma compensatoria para ayudar al cuerpo a amortiguar esa acidosis que está presentando. Pero la pregunta aquí es cómo ocurre este proceso. Aquí está lo que te comentaba. El estímulo es una acidosis, en este caso la acidosis puede ser por una hipercapnia y decimos que estamos ante una hipercapnia cuando la presión parcial de dióxido de carbono se encuentra por arriba de 45. Ese va a ser principalmente el estímulo. ¿Ok? Aquí existe una discrepancia que es si los quimiorreceptores responden al CO2 o si los quimiorreceptores responden al hidrógeno. Bueno, el Constanzo dice que responden al hidrógeno, eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que podemos fijarnos en la presión parcial de dióxido de carbono para saber cómo se van a encontrar nuestros quimiorreceptores de tipo central. Y prácticamente estos son los pasos a seguir. Vienen en el libro de Constanzo. Primero,
Bueno, lo que ocurre en primer lugar es que yo voy a tener al CO2. Este dióxido de carbono, ¿sí? Se une con el agua. Es una reacción que ya conocemos, ¿sí? Forma ácido carbónico y del ácido carbónico se forma hidrógeno y bicarbonato, ¿sí? En este caso, lo que ocurre es un proceso reversa. Tengo muchos hidrógenos. Estos hidrógenos se unen con el bicarbonato, van a formar el ácido carbónico. Después ese ácido carbónico se separa y forma dióxido de carbono y forma agua. El dióxido de carbono sí puede difundir. Aquí lo interesante es que el hidrógeno tiene que hacer esta reacción química para poder atravesar la barrera hematoencefálica, ya que el hidrógeno está cargado positivamente. No puede atravesar la barrera hematoencefálica por sí solo, por su carga. Por eso decide realizar esta conversión. Y ahora sí, cuando este hidrógeno ya se convierte en una forma liposoluble, que es el CO2, puede atravesar por difusión simple la barrera hematoencefálica y la barrera hematorraquídea, ¿sí? Atraviesa y atraviesa. Y ya llegamos al líquido cefalorraquídeo. Aquí se va a unir con el agua y ocurre la reacción inversa, ácido carbónico, para que después tengamos hidrógeno y bicarbonato. Fíjate muy bien cómo este hidrógeno que se encontraba en el capilar ya lo tenemos de este lado, ya lo tenemos dentro de la barrera hematoencefálica, dentro de la barrera hematorraquídea, y ese hidrógeno ahora sí ya puede actuar sobre sus quimiorreceptores centrales. ¿Qué es lo que le dice? Oye, güey, no mames, está existiendo una alta concentración de hidrogeniones. Hay un pH ácido, hay una acidemia o hay una acidosis. Ayúdame. Ok, voy a sacrificar al CO2. Tengo que aumentar la frecuencia respiratoria. Dame chance. Se estimula el centro inspiratorio o el grupo respiratorio dorsal y a partir de aquí va a salir información de tipo aferente, de tipo estimulante sobre este grupo respiratorio. ¿Para qué? Para que se pongan las pilas y empiecen a aumentar la frecuencia respiratoria y empiece a barrar CO2. Aquí hay dos cosas. Los quimiorreceptores centrales y los periféricos se activan por diferentes estímulos. Los periféricos, que son el cuerpo carotídeo, se activan por una hipoxia y el objetivo es meter oxígeno. En cambio, los quimiorreceptores centrales se activan por una acidosis y su objetivo es sacar CO2. Al tiro con eso. De ahí, el efecto es el mismo, estimular la frecuencia respiratoria. Como les comentaba previamente también, tenemos receptores de estiramiento. El receptor de estiramiento es un receptor que se encuentra dentro del parénquima pulmonar, dentro del pulmón, y se va a activar cuando detecta que está entrando mucho volumen de aire. Entonces es un reflejo protector, que lo que va a hacer es terminar con la inspiración. Si yo respiro y meto mucho aire, meto mucho volumen, eso puede ocasionar una condición que se llama volutrauma, o sea, un traumatismo del pulmón por meter mucho volumen. Entonces lo que ocurre es que cuando el volumen que estamos metiendo es alto, automáticamente se van a activar los receptores de estiramiento del pulmón y por una vía aferente llevada por el décimo par craneal van a inhibir al centro inspiratorio. ¿Para qué? Para que se termine la inspiración, para que el diafragma ya no se contraiga y se relaje. De esta manera, entonces, lo que estaba haciendo es proteger al diafragma, proteger al pulmón, ¿sí? Y se relaja completamente, ¿ok? Los otros dos centros que participan ahí un poco es el centro apnéusico y el centro neumotáxico. Realmente el centro apnéusico solamente va a trabajar cuando es una inspiración prolongada y el centro neumotáxico lo que hace es cortar la inspiración, ¿sí? Y ahí está. El apnéusico, como comento, lo que va a hacer es estimular al grupo respiratorio dorsal a mantenerse contrayendo, ¿sí? Esto cuando quieres hacer una inspiración prolongada. El centro inspiratorio descarga y después deja de descargar. Pero si tú quieres hacer una inspiración prolongada,
necesitas un estímulo extra y ese estímulo extra lo va a dar el centro apnéusico, que va a mantener estimulado por más tiempo al grupo respiratorio dorsal y de esta manera se va a contraer por más tiempo el diafragma y estaríamos generando una inspiración prolongada. El neumotápsico lo que hace es cortar la inspiración y de esta manera disminuir el volumen corriente o disminuir el volumen tidal que estamos metiendo. ¿Sí? En resumen, tenemos dos quimiorreceptores, los centrales y los periféricos. Los periféricos responden a una presión parcial de oxígeno menor de 60, los centrales responden principalmente a una acidosis. Ambos estímulos van a actuar sobre el grupo respiratorio dorsal, ambos estímulos van a actuar, ¿sí?, sobre el diafragma. Estímulo del periférico, una presión parcial de oxígeno menor de 60. Estímulo del central, un paciente con un pH ácido. Y pues bueno, sería todo en cuanto a la regulación de la respiración.